tener a Taboada encabezando la coalición, pues uno diría qué cínicos, pero por la otra parte dices, es que hace todo el sentido. El pequeño príncipe del cártel inmobiliario, pues ahora sea el representante, ¿no? Que 3 partidos de la corrupción representados en un solo personaje. Amigas y amigos del Soberano, sean ustedes bienvenidos a este episodio especial con Pablo Hernández, gran amigo de esta casa editorial y candidato de Morena por Benito Juárez. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Candidato a diputado, déjame precisar. Candidato a diputado local de Morena en Benito Juárez. ¿Cómo estás hoy, Pablo? ¿Cómo te encuentras? Bien contentos, arrancamos la campaña hace unos días, hablando con la gente, preocupado por la situación que vive nuestra alcaldía, que ha sido pues secuestrada, ¿no? por un pequeño grupo de políticos que se visten de azul, pero que en realidad forman parte de un cártel inmobiliario. Oye, Pablo, recientemente te vimos en CNN. Yo apunto un tuit espectacular que te aventaste contestándole a Gibran Ramírez. Y para quienes te conocemos, sabemos que tu trayectoria no es de ahora. Es decir, vienes militando en movimientos nacional populares, vienes militando ya hace muchos años en el obradorismo. Platícanos cómo es que llegas al movimiento y algunas anotaciones al respecto que te gustaría hacer. Mira, como millones de mexicanos, a mí me interpeló el desafuero. Yo estaba muy chiquito, estaba en la secundaria y me tocó seguir en la prensa esta persecución que arrancaron los neoliberales contra nuestro presidente López Obrador, entonces jefe de gobierno en la Ciudad de México. Y me tocó escuchar el famoso discurso del desafuero en la radio, ¿no? Ni siquiera en televisión, en radio. Y ahí es donde yo dije, yo quiero luchar con ese señor y dejé mi sueño de ser cirujano plástico para dedicarme a la lucha política. Oye, van trabajando muy de cerca con Clara Brugada. Sí, mira, Clara Brugada es un personaje muy interesante de la Ciudad de México. Tiene más de 40 años de trayectoria en los diferentes activismos en la ciudad. Es una mujer muy preparada, es economista y creo que yo me atrevería a decir que es la mejor presidenta municipal que hoy tiene Morena en todo el país. Son casi 9 años de estar al frente de la alcaldía Iztapalapa. Y hoy es nuestra candidata a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Una serie de propuestas extraordinarias, maravillosas. Las utopías son sin duda el sello de su administración. Y pues hoy queremos llevar muchas de esas políticas innovadoras propias del urbanismo social a toda la Ciudad de México. Que además es particular, ¿no? Porque muchas veces se hace la crítica hacia los movimientos nacional populares y hacia la izquierda en particular que nos falta mejorar los gobiernos municipales y precisamente Clara Brugada lo logró y lo logró con creces. Lo logró con creces, sí. Quisiera hablar sobre el tema del cártel inmobiliario. Sí. Existen miles de documentos, hay investigaciones completas disponibles para descarga en internet sobre lo que representó este amaciato en la Benito Juárez. ¿Podrías platicarnos un poco sobre cómo se dio todo el enramado de corrupción y qué acciones tú, en caso de llegar al Congreso, llevarías a cabo para que esto no se vuelva a repetir? Porque caminando por las calles, yo sí noto como ciudadano, además de como periodista militante, que hay una genuina preocupación de los vecinos. Recordemos que BJ fue la única alcaldía donde se cayeron edificios nuevos en 2017, Pablo, y a mí eso me parece gravísimo. O sea, ¿qué mayor muestra de la corrupción que hay que eso? Sin duda, el tema de la corrupción inmobiliaria es el centro de los dolores, de los agravios de los vecinos de Benito Juárez. Hay una foto muy famosa de una esquina en Estados Unidos donde tú te pones en la calle y volteas y en las 4 esquinas hay un Starbucks, ¿no? ¿Sí has visto esa foto? Sí. Bueno, pues en Benito Juárez es igual. Tú te paras en cualquier calle y volteas y ves construcciones por todos lados. ¿Por qué ocurre esto? Pues muy sencillo, porque hoy construir en la Benito Juárez es un negocio y es una forma de especulación financiera, ¿no? Tienes como lo dices tú, un amaciato entre políticos corruptos y desarrolladores inmobiliarios que son depredadores porque construyen por encima de lo que la ley permite. Y esto pues ha representado un daño y una fortuna que ya el gobierno de la Ciudad de México calculaba en 7,000 millones de pesos, porque se construyen pisos de más violando el plan de desarrollo urbano de la Ciudad de México y para tapar estos departamentos, los desarrolladores
entregan departamentos a los políticos corruptos de la alcaldía Benito Juárez. Que además es interesante, o hay que apuntalar el papel que juega o jugó Von Roerich, quien fuera alcalde de la Benito Juárez, coordinador del grupo parlamentario del PAN, expresidente, pueblo tanquetero del PAN en la Ciudad de México, y que hoy está preso por la corrupción inmobiliaria. Podríamos decir, Pablo, entonces, que la escuela de Jorge Romero, Amponazo, Santiago Taboada, pues viene la línea directa como si fuera una dinastía. Yo sostengo que el pensamiento conservador se hereda de esa forma. ¿Tú cómo lo concibes? Lo veo igual que tú. Es una larga lista de alcaldes y exdelegados del PAN. Efectivamente, el primero es Jorge Romero, que hoy es el coordinador de los diputados del PAN a nivel federal y el presidente real del PAN, ¿no? En la Ciudad de México y en el país, ¿no? Tanto que les gusta la división de poderes. Sí. Es como un monarca, ¿no? Yo digo que es como el capo de Tutti Capi, ¿no? Después tenemos a Cristian Bon, que como bien lo dijiste, es el sucesor de Jorge en la alcaldía Benito Juárez. Él gobernó entre 2015 y 2018. Y pues al igual que Jorge, se construyeron muchísimos edificios y departamentos de más. Posteriormente llega Santiago Taboada, que también él ya gobierna 5 años, porque recordarás que ya se aprueba la reelección de alcaldes. Y durante su periodo también se construyen pisos de más, se construyen edificios irregulares. El asunto con Cristian es que hay 2 cosas que ya se salen de control. Por una parte, hay edificios nuevos que tenían 1 año o meses de haber sido construidos y que en el temblor de 2017 se vienen abajo. Imagínate esto, ¿no? O sea, no se respetó el reglamento de construcción, los materiales que se usaron fueron de pésima calidad. Y este es el caso paradigmático de Zapata 56, ¿no? Que lo construye una empresa que después desaparece. Entonces, hay vecinos que desgraciadamente perdieron la vida en ese edificio, que se colapsó, un edificio recientemente remodelado, y no hay a quien perseguir porque la empresa se evapora. La corrupción, Pablo, siempre cuesta vidas. Lo ha dicho el presidente López Obrador, pero en el tema inmobiliario resulta especialmente significativo porque pareciera que es la corrupción que al ciudadano o al vecino lo afecta más directamente. Quien hoy vive en Benito Juárez en un edificio relativamente nuevo, pues está asustado o tiene miedo de que en cualquier momento su edificio se puede colapsar porque los materiales, como bien lo apuntas, no son los correctos, porque hay un pacto mafioso detrás que permite construcciones con pisos de más a cambio de un moche. ¿Qué le dirías tú al vecino de BJ como diputado para darle tranquilidad y seguridad cuando llegue la transformación a la alcaldía? Mira, es muy importante que la gente que vive hoy en un edificio que quizás sea irregular, que quizá vive en un departamento donde que no estaba amparado por la ley, uno, que no tenemos nada en contra de ellos, o sea, no los culpamos a ellos, ellos en realidad fueron engañados tanto por los desarrolladores corruptos como por las mismas autoridades de la alcaldía. De hecho, el gobierno de la Ciudad de México, la SEDUBI, ha estado trabajando con vecinos que fueron afectados, que fueron defraudados por el cártel inmobiliario para regularizar sus predios, sus departamentos, sus propiedades, porque ellos no tienen que pagar los platos rotos de la corrupción panista en la alcaldía Benito Juárez, ¿no? Por el otro lado están los vecinos que no viven en los edificios, que quizá viven en sus casas unifamiliares, y ellos lo que nos están denunciando todo el tiempo es que se agrava el problema de falta de agua, no hay lugares para estacionarse, pues naturalmente hay más personas, por lo tanto pues la calidad de los servicios en la cuadra pues van disminuyendo, ¿no? Y en ese sentido creo que tenemos que encontrar un equilibrio y una convivencia sana en donde llegan los impactos de la actividad del cártel inmobiliario. Qué interesante es la política, Pablo, porque de pronto pareciera ser una gran historia, una gran película en donde, en este caso, me parece a mí, se contrastan 2 proyectos de nación. Uno de nación y de ciudad, vamos a ser específicos, de ciudad, pero esencialmente lo mismo. Uno donde se construyen cablebuses, donde hay un sistema de movilidad integrada amplísimo, donde implementamos Mi Beca para Empezar para que ningún niño en la ciudad se quede sin estudiar porque no tiene los medios económicos para seguir haciéndolo. Y otro donde políticos corruptos, en este amaciato que venimos señalando, se enriquecen a costa de la vida de la gente sin parecer importarles
un bledo. ¿Y qué contraste tener por un lado de la boleta, por ejemplo, para el Senado aquí en la ciudad, a personajes de primera como lo son Ernestina Godoy y Omar García Harfuch, ambos con un papel preponderante en la garantía de seguridad para los ciudadanos, y por el otro, por ejemplo, a Santiago Taboada? ¿A ti qué te parece este contraste que los ciudadanos pueden hacer de inmediato con las... O sea, tú llegas a la boleta y de inmediato contrastas? Sin duda hasta parece una ironía, ¿no? Resulta que tanto Ernestina como Harfuch se quedan sin chamba y Taboada, que es el que encabeza el cártel inmobiliario, pues se queda con la candidatura a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, ¿no? Imagínate. La verdad que es un orgullo tener a Ernestina y a Omar en la boleta al Senado y tener a Taboada encabezando la coalición. Pues uno diría qué cínicos, pero por la otra parte dices, es que hace todo el sentido. Hace todo el sentido que el pequeño príncipe del cártel inmobiliario, pues ahora sea el representante, ¿no? Lo decía Clara Brugada en el debate. 3 partidos de la corrupción representados en un solo personaje. Entonces, la Como el verdad, hijo pródigo. sí, creo que la verdad que me parece que no pudo haber sido mejor. También noto muchos vecinos que se identifican con el PAN o con los valores del humanismo, digamos, De lo que social representaba del PAN, Gómez Morín, por lo ejemplo. que fueron los fundadores de ese partido, pues también ellos supongo que están incómodos, ¿no? Porque pues ha de ser muy difícil sentirte representado por una ideología conservadora y al mismo tiempo que tus representantes sean pues unos pillos, ¿no? Creo que eso también es una cosa que los mismos panistas de la alcaldía Benito Juárez debieran reflexionar. Existe el mito y también en la narrativa colectiva de que Benito Juárez es una alcaldía 100% totalmente panista. Y esta pregunta la quiero plantear en 2 sentidos. ¿Tú estás de acuerdo con eso y dirías también que es donde prima, como dice el presidente López Obrador, el pensamiento conservador o donde hace efervescencia a mayor nivel en el país? Mira, más que una opinión, lo que te quiero dar es un dato. A ver. En 2018, cuando por fin logramos que López Obrador llegara a la presidencia de la República para encabezar esta gran transformación, López Obrador sacó más votos que Ricardo Anaya en Benito Juárez. Claudia Sheinbaum sacó más votos que Alejandra Barrales en Benito Juárez. Entonces, de los 2 distritos locales que tiene Benito Juárez, ganamos uno. Justo Leticia Varela, que hoy es nuestra candidata a alcaldesa, ella ganó como diputada, que es el distrito por el que ahora estoy compitiendo yo. Entonces, pues no es verdad, no se sostiene el mito de que es una alcaldía 100% panista. De hecho, en 2012, no sé si lo recuerdas, pero nosotros sostenemos que Leticia Varela ganó la elección y que ya en el conteo distrital le quitaron votos y finalmente llegó Jorge Romero. Fíjate qué distinta habría sido la historia en Benito Juárez si no se hubiera consumado aquel fraude electoral en contra de Leticia. Y sobre lo que me preguntas, porque López Obrador habla de cuando en cuando de Benito Juárez, yo creo que lo que hay que entender es una paradoja, ¿no? Que probablemente haya más personas con pensamiento conservador en la del Valle que en las Lomas. Y esto lo dice López Obrador porque es verdad que algunos vecinos sí tienen algunas posturas muy conservadoras, ¿no? Y se vale también. Vivimos en democracia. Vivimos en democracia, pero la realidad es que la mayoría de las y los vecinos de Benito Juárez son gente trabajadora, de clase media, que se ha superado, que estudió pues, quizá una licenciatura, una maestría, un doctorado, que trabaja en alguna empresa o tiene su propio negocio. Y son personas de bien. Y más bien lo triste es que los sigan gobernando un pequeño grupo de pillos que les hemos denominado el cártel inmobiliario, Benito Juárez. Oye, Pablo, yo lo que he notado mucho en la narrativa opositora es que quieren responsabilizar al gobierno central de la Ciudad de México sobre el tema del agua. Y yo una alusión que siempre hago es, bueno, probablemente este problema que viene derivado de una sequía global, el fenómeno del niño, la niña, el cambio climático, una serie de cosas. Sí. Probablemente habría sido más fácil enfrentarlo sin la corrupción inmobiliaria de Benito Juárez. ¿Qué vas a hacer tú desde el Congreso de la Ciudad de México para ponerle un alto a estos barbajanes? Y no tengo otra palabra, porque pareciera que Santiago Taboada es un niño berrinchudo de la Universidad Iberoamericana tratando de gobernar una ciudad que es diversa,
complejísima y sobre todo que creo que quiere seguir teniendo avances en derechos sociales, porque esta es la ciudad insignia del país donde hemos tenido avances en esa materia. Sí, de entrada tenemos que poner un alto a la construcción de edificios irregulares en Benito Juárez. No podemos permitir que se siga construyendo ilegalmente y que los panistas se sigan apropiando del dinero, ¿no? Entonces, de entrada eso. En un segundo momento creo que debemos ponernos de acuerdo, en un nuevo gran acuerdo en la ciudad de cómo construir vivienda sin violar la ley y sin afectar la calidad de vida de las personas, porque pues ¿dónde vas a vivir tú? ¿Dónde voy a vivir yo? Naturalmente tiene que haber una oferta de vivienda para las personas jóvenes, pero no puede ser a costa de destruir la convivencia en las colonias, de acabarse el agua y de violar la ley. O de la vida propia. O de la vida propia. Oye, Pablo, otro problema que hemos observado son los megaedificios y estos departamentos de lujo. Platícanos un poco más sobre en tus recorridos en las alcaldías, alguna experiencia o algún intercambio que hayas tenido con algún vecino que te haya contado directamente lo problemático que esto resulta para su vida diaria. Bueno, sin duda el proyecto que ha marcado más negativamente a nuestra alcaldía, pues es la Gran Torre de Mítica, ¿no? Que no se construyó con el acuerdo, con el consenso vecinal. Se cometieron muchas acciones que violentaron a los vecinos y la verdad es que esos megaproyectos pues sí impactan, ¿no? en la vida de los ciudadanos. Yo voy a llegar al Congreso, quisiera ser el primer diputado de Morena en Benito Juárez que proponga la regulación de megaproyectos, porque pues no puede seguirse acabando con los árboles, destruyendo patrimonio histórico y violentando la vida vecinal, ¿no? Creo que tenemos que tener mucho cuidado con los megaproyectos. Estoy proponiendo que en este caso sea el mismo jefe de gobierno quien tenga que firmar previa consulta vecinal los permisos, para que tenga que ser la cabeza de la ciudad quien termine pues asumiendo el costo de ese tipo de obras. Oye, Pablo, una de las insignias del obradorismo para mí es siempre ver por el adulto mayor o darle el lugar dentro del enramado social que se merece, porque en el pensamiento neoliberal muchas veces a los adultos mayores, a nuestros abuelitos, abuelitas, en esta visión individualista se les apartaba a un lado. Platícanos qué vas a hacer en la materia para atender a esa población que es insignia del obradorismo, y no sé si pudieras abordar también, estaba viendo yo tus propuestas acerca de bienestar animal, que es algo que interesa muchísimo en la ciudad y que sin duda creo que sería muy benéfico en una alcaldía donde sí abundan los perritos. Claro, mira, Benito Juárez precisamente es la alcaldía donde la población ya llegó a un punto de su vida adulta, ¿no? Es la alcaldía más longeva, vamos a llamarle así. Lo que estoy planteando yo es una amplia red de casas de día para adultos mayores. Porque fíjate que pasa mucho que en realidad están solos y no conviven con a veces sus familiares no los visitan. Esa es una gran propuesta. Y entonces queremos hacer unas casas de día donde los adultos mayores de la alcaldía puedan convivir, puedan estar monitoreados por servidores públicos, puedan recibir orientación médica, medicamentos gratuitos, les pongan ejercicios tanto físicos como de intelectuales, un poco para combatir la pérdida de memoria o cierta disminución de algunas capacidades. Creo que eso sería muy importante para los adultos mayores de la alcaldía. Y también, por supuesto, en el tema de los animales de compañía, de las mascotas, también a veces hay un pleito, ¿no? De cómo denominarles. Yo creo que es muy importante, uno, acabar con la crueldad animal. Necesitamos que la Ciudad de México siga siendo un gran paraíso de bienestar animal. Estoy proponiendo reforzar las clínicas que hoy existen, crear un gran hospital veterinario donde haya atención a público, a quienes tengan mascotas que estén enfermas, animales de compañía enfermos. Y voy a proponer, junto con Leticia Varela, la colocación de unas ecotecnias, que ahora se denominan así, para el manejo de los desechos de nuestros animales, ¿no? Que los llevamos al parque generalmente. Todo eso acaba en bolsas de plástico, pero podrían utilizarse en los mismos parques algunos
dispositivos para el manejo de los desechos y que se conviertan en composta. Oye, Pablo, hoy el movimiento tiene a 2 mujeres como conductoras a nivel local, perdóname, y a nivel nacional. Nos referimos, por supuesto, a la doctora Claudia Sheinbaum a nivel nacional, a Clara Brugada a nivel local. Platícanos, porque muchas veces vemos en los comentarios aquí en El Soberano que nos ponen, oye, yo no sé qué hace mi diputado, o platíquenos más sobre la labor de un diputado, platíquenos más sobre la labor legislativa. ¿Qué vas a hacer tú para trabajar de la mano con ellas o cómo lo vas a construir para que todas estas propuestas que tú traes pues se hagan una realidad para las y los vecinos benitojuarenses, que es muy importante, ¿no? Mira, yo quiero trabajar con Claudia Sheinbaum para que Benito Juárez sea mejor de lo que es hoy. También con Clara Brugada, que va a ser la próxima jefa de gobierno de la Ciudad de México. Vamos a darle una vuelta de 180 grados a lo que es hoy la realidad en Benito Juárez. Noto ya cierto abandono de las colonias, de los espacios públicos. Hace unos días salía un reportaje de Jorge Garralda, que es muy conocido en la televisión mexicana, y es un reportaje de 8 minutos hablando de cómo está abandonado y destrozado el Parque de los Venados. Imagínate, junto con el Parque Hundido, son los 2 parques más famosos, icónicos de la alcaldía Benito Juárez. Y ahora que estuvimos también en el Parque Hundido, en el natalicio, en el aniversario natalicio de Benito Juárez, pues también el abandono en que se encuentra el parque es impresionante. O sea, las fuentes sucias, sin agua, la pista de tartán destrozada, en general no había equipamiento urbano, equipamiento para el parque, para las niñas, los niños, los animales. Y bueno, el Parque de los Venados también, ¿no? Hasta había un inodoro ahí abandonado. O sea, imagínate, es un desprecio de los panistas hacia los vecinos. Algo que yo noto mucho en la Ciudad de México es esta narrativa opositora de querer pintar un absoluto desastre cuando somos la ciudad de América Latina con más museos, cuando tenemos una de las ofertas culturales más importantes del mundo, cuando, me atrevo a decir, cientos de miles de personas extranjeras vienen aquí a vivir y caminan tranquilas y tranquilos todos los días, que podemos abordar los beneficios, o sea, se puede abordar, pero sí. ¿Tú cómo concibes esto, Pablo? O sea, ¿cómo es que están construyendo esta narrativa que para mí en lo personal no se compagina con los hechos que cualquier ciudadano puede ver caminando en la calle día a día? Sí, mira, creo que Santiago Taboada está desesperado, su campaña no está levantando y entonces se ve obligado a pintar una Ciudad de México que dicen ellos, se está cayendo, ¿no? Y yo lo que decía en Twitter es que lo único que veo que se está cayendo es su campaña y sus números en las encuestas. No, la Ciudad de México creemos que va bien, podría ir mejor y creo que puede ir mejor con Clara Brugada, con Claudia Sheinbaum, con Leticia Varela y con tu servidor en Benito Juárez. Oye, Pablo, algo que no hemos comentado es la gran desigualdad que prima todavía en Benito Juárez. Vemos una alcaldía de muchísimos contrastes, donde, como bien señalas, te puedes encontrar el lujo y la opulencia de Mítica y colonias a las que no les corre el agua como debería. ¿Qué vas a hacer tú o qué señalamientos haces sobre esta situación desde el Congreso de la Ciudad de México? Mira, lo que yo quiero comprometerme con las y los vecinos es que la calidad de los servicios sea igual en todas partes, ¿no? Porque es muy común ver que hay colonias que se les da un trato de primera y otras que se les da un trato de segunda, ¿no? En ese sentido, creo que la administración del PAN en Benito Juárez es muy injusta. Es muy injusta y es muy parcial, ¿no? Vemos que hay colonias que tienen todo y otras a las que les hace falta, ¿no? Y esto ha tenido importantes repercusiones. Pablo, hace unos días veíamos un video donde un vecino corre al simulador pueril de Federico Doring, de su locación, de su tienda, y el vecino le señala, es que ustedes privatizaron el deportivo. ¿Qué se va a hacer en la materia cuando estés en el Congreso, Pablo? ¿Y qué señalamiento haces sobre este hartazgo que la verdad empieza a ser notorio ya en todas las vecinas y vecinos que a lo mejor tradicionalmente habían votado por el PAN, pero hoy ven sus derechos restringidos por una política neoliberal? Es la privatización. Es la privatización de los espacios deportivos. Sin duda es otro de los grandes reclamos de los vecinos en Benito Juárez. Precisamente el dueño de la tienda que corre a Federico Doring le reclama sobre el deportivo Vicente Saldívar. Porque pues ya están los precios de la inscripción y las mensualidades y todas las clases que quieres tomar, todo eso va costando, ¿no?
Ya prácticamente tenemos los mismos costos que cualquier cadena privada de gimnasios. Como si fuera el Sports World O Sport City, ¿no? Sport City. Sí, yo me da mucha risa, pero yo siempre digo que los panistas son muy cobrones, porque todo quieren cobrar, ¿no? A todo le ponen precio. Y nosotros, por otra parte, creemos que el deporte, que la educación, que la cultura, pues deben ser bienes públicos, deben ser algo que se disfrute sin costo, porque también hay muchas niñas y niños jóvenes que si no los atraemos a este tipo de actividades, pues nos los van a ganar otros actores sociales, ¿no? Y ya sabemos cómo termina eso. Hasta para hacer construcciones cobran, Pablo. Y yo me pregunto entonces, ¿cuánto dinero nos podríamos ahorrar en corrupción inmobiliaria? Más bien planteémoslo en términos de una de tus propuestas. ¿Cuántos baches o cuántas avenidas, cuántas calles no se podrían reencapertar completamente si nos ahorráramos esa lana? Esto es muy importante que mencionas. La verdad es que la situación de las calles en Benito Juárez hoy es deplorable. Prácticamente todo el mundo en Benito Juárez tiene su coche o se sube a un servicio de autos de aplicación. Es más, los mismos ciclistas, que también me decían a mí, bueno, pero los mismos ciclistas padecen los baches, porque cae lo mismo un coche particular que una bici o una patineta o un patín eléctrico en los tremendos hoyos que hay en las calles de nuestra alcaldía. Entonces necesitamos el programa de bacheo más grande en la historia de Benito Juárez, y esos programas de obra pública deben financiarse acabando con la corrupción, porque sin corrupción alcanza para más. Así es, Pablo. Y qué importante compaginarlo, por ejemplo, con el programa Bache Cero de Clara Brugada, que los va a atender también en 24 horas en lo que concierne a las vías primarias. Y las vías secundarias necesitamos corregir y ponernos al corriente con la deuda que hay por parte de la alcaldía de Benito Juárez. Pues ya lo escucharon ustedes de su futuro diputado en Benito Juárez. Aquí está el compromiso hecho en la tanqueta de que cuando se llegue al Congreso se va a ahorrar mucho dinero porque sin corrupción alcanza para más y las calles van a estar de primera. Así es. Así es. ¿Cuántos puntos vamos arriba, Pablo? Pues mira, las encuestas señalan que Claudia Sheinbaum va más de 20 puntos arriba de Xochitl Gálvez. La misma Clara Brugada yo considero que va unos 15 puntos arriba de Taboada. En Benito Juárez creo que va a haber una competencia muy intensa y estoy convencido que vamos a ganar y vamos a ponerle fin a esta telenovela del cártel inmobiliario. Pablo, en unos años Benito Juárez va a ser la alcaldía más obradorista del país. Sí, creo que sí. Le vamos a quitar a otras alcaldías de la ciudad ese orgullo. Muy bien, Pablo. Oye, pues ha sido un placer tenerte aquí en La Tanqueta. Esta es tu casa. Eres un gran amigo del Soberano y te agradecemos mucho tu tiempo. No se les olvide que es Pablo Hernández, candidato a diputado de Morena en Benito Juárez. Muchísimas gracias a los amigos del Soberano. Coméntenos ahí. No se les olvide dejarnos su like, dejarnos su comentario y nos vemos en la próxima entrega aquí en La Tanqueta 2.0. Gracias.